Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, el mensaje a la iglesia de Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Bendito el nombre del Señor. Vamos a hablar en estos videos, con esta serie de videos, que seguramente en un video no va a alcanzar, para hablar del tema de Jezabel. Jezabel en el Antiguo Testamento fue una mujer de carne y hueso, y aquí en la iglesia de Tiatira también era una mujer de carne y hueso, pero también es un espíritu, el espíritu del demonio, el espíritu del diablo, que gobierna toda esta situación. Vamos a ver lo que es Jezabel, sus características y cómo el propósito de la enseñanza y de las palabras del Señor es que la mujer había tomado el control de la iglesia. El apóstol Pablo dice allí en Timoteo que no permite, vamos a leer Timoteo, primera de Timoteo 2, del 11 en adelante, como el apóstol pone claridad con respecto a este tema de la mujer que enseña y que profetiza en la iglesia. Dice la palabra del Señor, primera de Timoteo capítulo 2, versículo 11, dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. El apóstol pone las cosas en su lugar, como hemos hablado en varios videos, 4 videos hice sobre que no le está permitido a la mujer enseñar. Esta mujer Jezabel, que habla aquí en Apocalipsis, a la iglesia de Tiatira, el Señor le dice que los líderes o las personas a cargo de esa iglesia permitían, o toda la iglesia permitía, que esa mujer, Jezabel, que se hace llamar profetisa, dice, enseñe a la iglesia. Y acá el apóstol Pablo nos dice que porque no permito a la mujer enseñar. Se habla en las iglesias mayormente pentecostales y los que creen la falsa doctrina y diabólica doctrina de Gigi Ávila, el cual también él respaldó este espíritu de Jezabel, de la mujer como líder, de la mujer como profetisa, de la mujer como maestra de la palabra. Gigi Ávila, porque Gigi Ávila era un ciego, era una persona que estaba totalmente su mente oscurecida y no entendía lo que pasó en la cruz. Y él respaldaba el falso pastorado femenino. Pero no solamente es el título de una mujer que se hace llamar pastora, sino que aunque no tenga ningún título, este espíritu está en actividad. No necesariamente tiene que tener el título para liderar, para comandar. Es lo mismo que pasaba con
la Jezabel del Antiguo Testamento, la mujer del rey Acab, ella manejaba todo detrás de las cortinas, y ese es el espíritu jezabélico. Es un espíritu que maneja los hilos de una congregación, de una iglesia, y en aquel tiempo de Israel, con la Jezabel, esposa de Acab, manejaba todas las cosas. Como un títere lo manejaba Acab, un hombre sin carácter, un hombre sin personalidad, un hombre que se dejaba gobernar por su propia mujer, dice que lo incitaba. La palabra, bueno, lo vamos a ir viendo a lo largo de esta enseñanza, cómo Jezabel y lo que significa incitar, es como cuando el jinete le pone las espuelas al caballo y lo hace andar, ¿no es cierto? Lo hace caminar. Es lo mismo que hacía Jezabel con Acab. Es lo mismo que hizo Eva con Adán, y es lo mismo que hace Jezabel, esta Jezabel de la iglesia de Tiatira. Alguien que espoleaba, si se puede decir, a la iglesia para que camino se detenga. Manejaba la iglesia. Y ese es el espíritu de Jezabel, un espíritu de control, un espíritu diabólico, un espíritu oscuro. Y a lo largo de la enseñanza vamos a ir viendo la terminología, la etimología de las palabras, la cual vamos a llegar a las conclusiones y a las deducciones de que este espíritu está vivo, digamos, dentro de la iglesia, la cual produce muchos desastres. Porque el espíritu de Jezabel es un espíritu que lleva al pueblo a la idolatría, a las obras. Eva llevó a las obras a Adán, y Jezabel llevó a la idolatría al pueblo de Israel, y Jezabel, la del Apocalipsis, lleva al pueblo a la fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Siempre este espíritu lleva al pueblo al abismo, lleva al pueblo a la oscuridad. Es una líder que lleva al pueblo, como bien dijimos anteriormente, a la oscuridad. Es una guía, es una mujer que lleva a la iglesia a la oscuridad de las obras, a la oscuridad de la idolatría. Porque querer ser salvo por obra no es nada más ni nada menos que idolatría que a las obras. Es lo que siempre decimos, y estamos totalmente opuestos a la doctrina diabólica de Gigi Ávila, que él respaldaba todo este espíritu de Jezabel. Él entronaba a la mujer, lo mismo que Satanás hizo siempre en todas las religiones. Podemos ver claramente que en la religión católica es entronizada María como mujer. Porque la mujer siempre está inmiscuida en las falsas doctrinas, porque fue ella la que creyó en la falsa doctrina de la serpiente, allí en el huerto del Edén. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice que no permito a la mujer enseñar, y ya lo hablamos en los videos, puede ir a los videos donde hablo sobre el pastorado femenino. Y dice, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? Porque cuando la mujer enseña, se pone sobre el hombre, toma autoridad sobre el hombre, y estas iglesias están llenas de hombres sin carácter, y si las enfrentan, se produce una división en esa secta. Por eso hay tantas divisiones y tantas peleas, porque dentro de esas congregaciones, de esas iglesias, seguramente siempre hay hombres de carácter. Entonces optan por retirarse. Y hacen bien porque no está permitido en la iglesia que la mujer enseñe, que la mujer, como dice en Apocalipsis, que se hace llamar profetiza. Y si profetizan muerte, siempre están profetizando muerte. Estas profecías de muerte. Yo las he escuchado, las escucho. Y por ahí de repente están predicando y salen y dice, el Espíritu Santo me dice que acá algunos de ustedes van a morir. Ese tipo de cosas. Espíritu de Jezabel. Ese es el espíritu de Jezabel. El espíritu de muerte. Un espíritu asesino como el que tenía Jezabel. Allí la esposa de Acab tenía un espíritu asesino.
Entonces vamos a ir desmenuzando de a poco lo que es este texto de la iglesia de Tiatira. Dice que el Señor alaba a esta iglesia y le dice que tenía buenas obras y que las obras postreras, o sea, las últimas obras, eran mejor que las primeras, pero que tenía algo contra ellos. Vamos a leer el versículo 19, dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio. Usted observe la calidad de esta iglesia y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero había un gran problema, había algo que a Dios no le agradaba. Los que siguen estas falsas doctrinas de las mujeres enseñadoras, a las mujeres maestras, a las mujeres profetizas, la cual, como repetimos siempre, no nos vamos a cansar de denunciar a este falso maestro de Gigi Ávila, que él respaldaba todo este movimiento, todo este espíritu jezabélico. Gigi Ávila le tiraba más leña y le decía que la mujer se tenía que enseñar. Por eso el pentecostalismo está totalmente tomado por la mujer, lo cual no está permitido por el Señor. Por eso el Señor le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y una de esas pocas cosas que el Señor le decía a la iglesia de Tiatira es que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, la primera palabra que nosotros podemos ver es la palabra tolerar. La palabra tolerar, si vamos al diccionario, significa, si vamos a la etimología o la palabra griega, que es afeimi, del griego, que significa perdonar. Esta palabra tiene varias acepciones y se tiene que aplicar según el contexto, porque las palabras griegas tienen varias acepciones, pero hay que aplicarlo según el contexto. En realidad dice perdonar. Si nosotros lo llevamos aquí, significa: pero tengo unas cosas contra ti, que perdonas a esa mujer que es Isabel. Pero la traducción han puesto otra acepción que está bien. Dice otras acepciones que significa perdonar, permitir, quedar, salir, abandonar, consentir, dejar, despedir, entregar y remitir. Entonces, que esta iglesia le perdonaba que haya esa falta dentro de la iglesia, porque seguramente, como podemos ver en el Antiguo Testamento, el carácter que tenía esta mujer, o sea, el mal carácter que tenía. Y vamos a ir viendo más adelante quién era Jezabel, la del Antiguo Testamento, y podemos deducir y podemos ver claramente, porque la mujer del Antiguo Testamento es la sombra de la mujer, digamos, si se puede decir, de la Jezabel del Nuevo Testamento. O sea que por medio de podemos obtener algunos atisbos, si se puede decir, de la personalidad de esta mujer que se movía en la iglesia de Tiatira. ¿Quién era esta mujer? El espíritu que se movía detrás de esta mujer, que era un espíritu diabólico, obviamente, porque el apóstol dijo que no le permite a la mujer enseñar, y si la mujer profetiza y enseña, hay una falta, hay algo que no está bien. Entonces dice que el Señor le dice: pero tengo contra ti que toleras, que perdonas, que permites, que dejes que se quede, que consientes a esta mujer. O sea, si podemos ver que como la Jezabel del Antiguo Testamento era una mujer de un carácter muy feo, digamos. Era una persona que los hombres la veían y les daba miedo. ¿Por qué lo vamos a ir viendo más? A través que vamos desarrollando el tema, vamos a ver la personalidad de esta mujer. ¿Qué clase de mujer era? ¿Y qué espíritu es el de Jezabel? Es un espíritu que maneja las iglesias
Por eso el Señor puso como cabeza al varón. El Señor le dio porque dice que la cabeza de toda mujer es el varón y la cabeza del varón es Cristo. Y Dios es la cabeza de Cristo. Ese es el orden. Entonces dice, si vamos al griego, significa perdonar, que la iglesia esta le perdonaba que ella predique cuando en su interior sabían que algo andaba mal, que algo no funcionaba. Y en estas iglesias pasa esto. Esta mujer, este espíritu jezabélico, que en el fondo de la cuestión son brujas. Brujas porque tienen, el brujo tiene el espíritu de control. Controlan, quieren controlar, quieren que todo se haga de acuerdo a su pensamiento y a su espíritu, a su forma, que es un espíritu oscuro, ¿no? Porque dice el Señor que a libertad el Señor nos ha llamado. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Pero estas mujeres quieren controlar todo, la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de andar, la forma de obrar. Quieren controlar todo en la iglesia. Y ese es el espíritu diabólico que nos está, el Espíritu Santo nos está mostrando, ese espíritu feo, ese espíritu malo, y ese espíritu es el espíritu de una bruja. Porque eso es lo que hacen las brujas. Luchan para controlar a las personas. Y eso lo podemos ver cuando veamos lo que era el brujo Elimas, que se opuso al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo le dijo que era el brujo es alguien que trastorna los caminos del Señor, que ponen trabas, ellos ponen trabas, y este espíritu jezabélico pone trabas por medio de las obras. Si la persona no ora 3 horas, no va al cielo. Si la persona no va al ayuno, no va al cielo. Si la persona falta al culto, no va al cielo. Si la persona se viste o la mujer se pone pantalón, no va al cielo. Si el hombre se arremanga la camisa, no va al cielo. Todo es condenación, condenación y condenación. Por eso el espíritu de Jezabel es un espíritu de muerte y de condenación. Si podemos ver lo que era Jezabel en el Antiguo Testamento, la esposa de Acab era una mujer asesina, de principio a fin. Así murió como murió, de una forma tremenda, como el juicio de Dios cayó sobre ella. Y podemos ver aquí, en el mismo Apocalipsis, cómo Dios pone un juicio sobre ella, sobre esta mujer, Jezabel. Hay un juicio sobre ella, pero vamos a ir a la palabra. Entonces la palabra tolerar significa sufrir, llevar con paciencia. O sea que la iglesia la iglesia de Tiatira es alguien que sufría, porque tenían que aguantar a esta mujer. Dice sufrir y llevar con paciencia. La iglesia de Tiatira era una iglesia que interiormente no la soportaba, pero que los hombres, que eran los que tenían que poner las cosas en su lugar, no se animaban a sacarla, digamos, a decirle que no podía hacer lo que estaba haciendo. No se animaban porque en estas iglesias la mujer toma el control por hombres débiles, hombres que no les falta carácter para enfrentar a estas que son, como volvemos a repetir, son brujas. Uno las ve y tienen un espíritu feo, un espíritu de escándalo, un espíritu de grito, porque las brujas gritan, les gusta gritar y gritan como demonios. Yo he escuchado a los demonios gritar y he escuchado a las brujas gritar y gritan de la misma manera. Y los hombres le tienen temor. Por eso no las ponen en su lugar, porque les tienen temor, porque es un espíritu diabólico el que está operando. Entonces, dice toleras, y esta iglesia de Tiatira es una iglesia sufrida, una iglesia que estaba interiormente llevando con paciencia esta carga de esta mujer que había tomado el control de la iglesia. La segunda acepción que podemos encontrar en el diccionario es permitir algo que no se tiene por lícito, sin aprobarlo expresamente. Permitir algo que no se tiene por lícito, dice, sin aprobarlo expresamente. O sea, no se animaban, sabían que estaba mal lo que estaba haciendo. Esta mujer que se dice
acá como el mismo Señor dice que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, sabían que estaban haciendo mal, pero no se animaban a enfrentarla. Y ese es el problema, que no se animan a enfrentarla. Por eso es un espíritu diabólico. Es el espíritu de Jezabel y es un espíritu de una bruja asesina. ¿Por qué? Porque el que se opone le corta la cabeza, lo manda a matar como Jezabel lo mandó a matar a Elías. Y Jezabel mataba a los profetas de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando toquemos la historia de Jezabel del Antiguo Testamento, vamos a ir a hacer un repaso de cómo era su carácter, que es el mismo carácter de esta mujer. Es lo mismo, la Jezabel del Antiguo Testamento es la misma, no la misma, pero es el mismo espíritu y la misma mecánica, el mismo proceder de las dos mujeres. Entonces por eso el Señor le hace esta reprimenda a la iglesia, que estaban tolerando a esta mujer, la cual estaba llevando a los siervos de Dios a pecar. Otra acepción de la palabra tolerar significa soportar, llevar y aguantar. O sea, tenían que soportar a esta bruja, tenían que llevar la carga de sus palabras, porque cuando profetiza y enseña, habla. Por eso el apóstol dijo que no permitía a la mujer enseñar. ¿Por qué? Porque en el huerto del Edén fue ella la que le creyó a la serpiente la falsa doctrina de la salvación por obras, y porque fue creada después que Adán. O sea, la mujer no puede estar por encima del hombre por un orden creacional. Esta mujer se ponía por encima de todos los hombres en la iglesia de Tiatira y era algo totalmente contrario al sentir y a la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, y otra excepción es aguantar. Tenían que aguantar a esta mujer, sus profecías y sus enseñanzas. La iglesia puede decir amén, pero sabe que no. Por eso dice acá que interiormente ellos la tenían que soportar, pero no. Decían amén, pero sabían que no lo iban a poder cumplir. Desde el púlpito les dice, esta mujer, tienen que orar 3 horas ustedes, y el pueblo dice amén, pero saben que no lo van a poder hacer. Están sufriendo interiormente, le está dando, lo que tiene que saber es que le da aguas amargas al pueblo, le da aguas amargas. Otra acepción que podemos encontrar es tolerancia, que significa respeto y consideración hacia las opiniones o acciones de los demás. O sea que la iglesia tenía un respeto y una consideración hacia esta mujer Jezabel, la cual el Señor no respetaba, ni la reconocía. No. Dice que, pero el pueblo sí. Entonces ese era el problema que había acá, que el pueblo respetaba a alguien que no debían respetar. Otra palabra que encontramos es remitir, de lo que es la etimología de la palabra tolerar, en griego, que es remitir, también tenemos, que significa dejar al juicio o dictamen de otro la resolución de una cosa. O sea que le habían dejado todo el juicio y el dictamen de todas las resoluciones de la iglesia a esta mujer Jezabel. Entonces esta mujer, aunque muchas no tienen el título de pastoras no tienen título, digamos, pero manejan todo detrás de las cortinas. Ella era la esposa de Acab y ella manejaba a Acab. Y estas mujeres jezabélicas manejan a los hombres a su voluntad. ¿Por qué? Porque los hombres le temen. Porque este es un espíritu seductor. Es un espíritu como el espíritu que se apoderó de Eva cuando ella le dio de comer del fruto a Adán. O sea, hubo un espíritu de seducción. Lo mismo cuando Jezabel hablaba con Acab, lo envolvía con las palabras, lo envolvía con su personalidad. Entonces, remitir significa dejar al juicio o dictamen de otro la resolución de una cosa. O sea que esta mujer Jezabel resolvía las cuestiones de la iglesia, y ese es el problema, que no está permitido en la palabra del Señor y en la doctrina que
que le fue revelada al apóstol Pablo, que es la doctrina para la iglesia, lo que tenía Yeshayabel era que él aplicaba lo mismo que era para el Antiguo Testamento, lo aplicaba para la iglesia. Era un hombre totalmente obtuso en lo que es la enseñanza. Si él se decía ser evangelista, no tenía que enseñar en la iglesia, él tenía que llevar el mensaje simplemente, nada más. Pero él enseñaba a la iglesia tomando el lugar de los pastores, y los pastores, como eran indoctos, como no tenían preparación bíblica y no conocían la doctrina, dejó que este hombre embruteciera al pueblo con esa falsa doctrina de salvación por obra y de entronizar a la mujer, a Jezabel, en la iglesia. Entonces, Yeshayabel se transformó como en un papa católico, que todo lo que él decía era la verdad. Entonces, como los pastores no estaban preparados, Yeshayabel tomó el lugar de los pastores, el lugar de la enseñanza, y mal enseñó a todo un pueblo, lo cual ahora está en la profunda oscuridad, en la profunda ignorancia de todas estas cosas. Y cuando se habla la palabra y se comenta estos temas, se predica estos temas, se enseñan estos temas, se escandaliza. ¿Por qué? Porque fueron mal enseñados. Y Jezabel es un espíritu que tuerce y que lleva al pueblo a la oscuridad, que lleva al pueblo a la idolatría. Por eso esta mujer manejaba la iglesia y estas mujeres manejan la iglesia. ¿Y quién las maneja a ellas? Satanás. Porque la mujer no fue llamada a gobernar, si se puede decir de alguna manera, por Dios. No. El que fue puesto como cabeza y autoridad en la iglesia fue el varón. Entonces, hay algo que no funciona bien y la iglesia en su interior se daba cuenta, y en estas iglesias, mayormente en las pentecostales yillistas, hay esto interior de que algo no anda bien. También profetiza, enseña, habla, pero hay algo que no anda bien. Entonces, remitir, la palabra remitir. Otra acepción es enviar una cosa o determinada persona de otro lugar. La palabra permitir, que era lo que la iglesia y estas iglesias modernas le permiten. ¿Por qué? Porque son muy atrevidas. Estas mujeres jezabélicas son muy atrevidas, son muy mal habladas, personas muy violentas, y bueno, la gente, bueno, tiene una preparación más o menos, digamos, más o menos conoce algunas palabras, leyó un poco la Biblia y ya está sobre el pueblo. Porque el pueblo no le enseñan a estudiar las Escrituras. Al pueblo le enseñan a cantar coritos, a ir al culto todos los días, a hacer sus reuniones, más reuniones. ¿Para qué tantas reuniones? Para que el pueblo no se detenga a meditar, a estudiar la palabra, a ver cuál es la doctrina, porque la falsa doctrina que enseña Jezabel es la doctrina de salvación por obras. Yo no he escuchado una mujer que enseñe seguridad de salvación. Todas las mujeres enseñan que la salvación es por medio de las obras. Entonces la mujer no fue llamada. Por eso Yeshayabel no fue llamado a ser maestro de la palabra. No, porque enseñaba mal. Es lo mismo que yo me hago llamar doctor y empiezo a operar gente y empiezo a matar gente. ¿Por qué? Porque no fui preparado, no fui enseñado. Y Yeshayabel no fue ni preparado ni enseñado por el Espíritu Santo. Era un hombre totalmente, una persona tosca, obtusa, que no entendía el Evangelio. Mezclaba todo. Era un verdadero desastre. Entonces, por eso decía, pero en realidad es la misma doctrina de todas las sectas. Es el mismo espíritu diabólico que maneja todas las sectas. El espíritu de salvación por obras. Y las mujeres jezabélicas enseñan ni más ni menos que salvación por obras. Todo por obras. O sea que usted si no ora se va al infierno, si
Si no va al ayuno, se va al infierno. Todo se va al infierno. ¿Por qué? Porque era una mujer asesina, una mujer que mataba, una mujer que pensaba en la muerte constantemente, Jezabel. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Por eso el Espíritu Santo nos lleva a entender el verdadero evangelio y la verdadera iglesia, que es una iglesia, la iglesia verdadera es la que cree en el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque han creído en un falso Cristo, en un Cristo que salva por medio de las obras. Entonces Jezabel enseña que por medio de las obras, por medio de idolatrar a los hombres, se llega a la salvación. Entonces vamos a avanzar un poquito más y dice, la palabra permitir significa dar su consentimiento el que tenga autoridad competente para que otros hagan o dejen de hacer una cosa. La consentían. O sea, lo que ella sentía, ellos hacían. O sea, si ella quería hacer algo, todos la apoyaban. Y eso es lo que es permitir. No había sido llamado a ella. Por eso el Señor dice que se hace llamar, que se dice profetiza. El Señor no la reconocía. Y el Señor tampoco las reconoce a estas mujeres predicadoras, a estas mujeres que enseñan la palabra de Dios. Dios nos las reconoce. Ellas, como vamos a ver después en el significado de la palabra Jezabel, ella misma se autoproclama como maestra de la palabra. Nadie la llamó. Dios no la registra. Dios no la registra, como no registraba las profecías ni las enseñanzas de esta mujer Jezabel acá en la iglesia de Tiatira. Dios no sabe quién es. Entonces, la segunda acepción de la palabra permitir es no impedir lo que se pudiera o debiera evitar. O sea que era una iglesia que no le impedía hacer todos los caprichos de esta Jezabel. Si esta Jezabel quería, como pasaba la Jezabel antigua, ¿no? La esposa de Acab, si ella decía hay que matar a todos los profetas de Dios, todos iban y mataban a los profetas de Dios. O sea, hacían todos los caprichos de ella, porque era idolátrica. Era una mujer, la del Antiguo Testamento, y es la sombra de lo que es la del Nuevo, la de que Apocalipsis, es la sombra de lo que es el espíritu que es en el Nuevo Testamento. Se puede decir que en el Antiguo Testamento es una persona de carne y hueso y en el Nuevo Testamento es un espíritu, porque es lo que eran los sacerdotes de carne y hueso, era una figura de lo que era el sacerdocio de Cristo. O sea, en el Antiguo Testamento eran personas de carne y hueso, lo cual era sombra de lo que iba a venir. Ahora, esta mujer Jezabel perseguía a los profetas y los mataba. Entonces dice que una acepción de la palabra permitir es no impedir lo que se pudiera y debiera evitar. O sea que esta mujer ejecutaba juicios y el pueblo obedecía. Si esta mujer decía, hay que matar a aquel profeta, el pueblo iba y lo mataba. Es lo mismo que sucede hoy con estas mujeres. Estas mujeres dicen, aquel se rebeló con la doctrina, háganlo a un lado. Es un rebelde. Y ya el pueblo no lo saluda por la calle, le hace la indiferencia como si fuera un no cristiano. Esta mujer del Antiguo Testamento también había heredado la idolatría y la religión de su padre, que era un sacerdote de Baal. Y esta gente también, las mujeres predicadoras, tienen esa herencia de la salvación por medio de las obras que han heredado de sus antecesores, porque una de las cosas que hace el diablo es decir, que no vendan la doctrina, que es una doctrina de salvación por obra, que es la misma doctrina del diablo, que no la vendan la doctrina, sino que se afirmen en la herencia que han recibido, de esa enseñanza de que la salvación se gana por medio de las obras. O sea, por medio del ayuno, por medio de la oración, por medio de la santidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son todas obras. La salvación es por gracia, por medio de la fe, nada más, ni más ni menos.
Pero ellos, como han heredado toda esa doctrina de sus padres, o sea, de sus antecesores, de sus pastores antiguos, y dice que esa es la verdadera doctrina, lo cual es falso totalmente. Esa no es la verdadera doctrina, esa es la falsa doctrina. Ellos dicen que tienen la sana doctrina, al contrario, tienen la doctrina muerta, la doctrina enferma de salvación por obras. Ellos creen que sana doctrina es la vestimenta. Ellos creen que sana doctrina es oración, que es ayuno, que es santidad. Ellos creen que esa es la sana doctrina. La sana doctrina es creer en Jesucristo. Creer que Él me salvó una vez y para siempre, que todos mis pecados han sido perdonados en la cruz. Los pasados, los presentes y los futuros, todos mis pecados, toda la deuda ha sido pagada. Esa es la sana doctrina. No una doctrina de que el cristiano se tiene que ir salvando poquito a poquito, paso a paso. No, una vez que creímos ya fuimos salvados una vez y para siempre. Después hay una santificación que tiene el cristiano, que lo hace por amor a Dios, por agradecimiento, por gratitud y por un bien propio también, porque la palabra también dice que el alma que pecare esa morirá, o sea, morirá físicamente, pero no espiritualmente, o sea, no está salvado el cristiano, no va a ir al infierno, pero si peca va a pagar las consecuencias de su pecado. Eso lo hablamos siempre. Entonces, otra palabra que se desprende de la palabra afeimi, del griego, que es perdonar, podemos ver que la palabra perdonar es remitir la deuda, falta o delito u otra cosa que toque al que redime. O sea que se le perdonaba todo a esta mujer. Otra acepción, exceptuar a uno de lo que comúnmente se hace con todos y de la obligación que tendría por ley general. O sea que hacían acepción de personas. Lo que no le perdonaban a otro, a ella sí se lo perdonaban. Y es lo que pasa con este espíritu diabólico de Jezabel, de que la iglesia la termina idolatrando. ¿Por qué? Por temor, porque ven que tiene poder, ven que manda a matar a los profetas. Entonces le temen, en el fondo le temen. Y esta doctrina, esta falsa doctrina que la salvación se pierde, es una doctrina del temor. O sea que a cualquier error, Jezabel te corta la cabeza o vas al infierno. O sea que no hay escapatoria. Hay un control, por eso es un espíritu de control, un espíritu de manipulación. Es un árbol torcido que lleva a la gente al abismo, que lleva a la iglesia al abismo, a la oscuridad, al sufrimiento, a la soledad. Entonces, otra de las cosas que significa la palabra perdonar, si lo vamos al diccionario, significa renunciar a un derecho, goce o disfrute. O sea que la iglesia había renunciado al derecho, al goce o al disfrute de poder quitar a esta mujer del medio. ¿Por qué? Porque la perdonaba, o sea, la tenían que aguantar. La aguantaba porque no había hermanos de carácter que la pusieran en su lugar. ¿Por qué? Porque le temían, porque es un espíritu diabólico el que está operando. Es un espíritu fuerte, satánico. Yo he experimentado muchas veces los encuentros con espíritus inmundos y diabólicos y sé el ambiente que se mueve cuando un espíritu inmundo está operando, cuando un espíritu inmundo se levanta contra el Espíritu Santo. Sé que el ambiente se carga, sé que el ambiente se electriza, se llena de tensión, si se puede decir. A muchos se les eriza el cabello, a mí, yo he contado cuando he tenido mis encuentros, allí en un video, mis encuentros con los demonios, cómo los cabellos se erizan simplemente con estar frente a estos entes oscuros del inframundo, involuntariamente, porque uno no, pero todo el físico, el cuerpo sufre un choque frente a estos seres demoníacos. Entonces,
estas mujeres al moverse producen como una tensión en el aire. Cuando llegan ellas, el aire se carga de temor. Entonces el pueblo tenía que renunciar, como dice acá la sección de la palabra, perdonar, tenía que renunciar a un derecho. ¿Cuál era ese derecho? Que la mujer no puede enseñar en la iglesia del Señor. Ese era el derecho de la iglesia, pero no se animaban porque le perdonaban, digamos, si se puede decir, que ella profetice y enseñe. Y no podían gozar, no podían disfrutar de la libertad que es en Cristo Jesús, de la libertad del orden de Dios, porque había un desorden ahí. Por eso el Señor no estaba de acuerdo con eso y le decía, pero tengo una poca cosa contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Otra palabra, o la misma palabra de perdón, significa remisión de la pena merecida, de la ofensa que se recibe o de alguna deuda o obligación pendiente. O sea, le perdonaban todo a ella, con licencia y sin nota ni reparo. O sea que era una mujer con licencia o sin nota ni reparo. O sea que hacía lo que bien le parecía. Era una mujer, realmente era como una reina. Por eso Jezabel era la mujer del rey. Y otra de las acepciones allí es como que ella estaba casada con Baal. Digamos que era como alguien como la reina. Espiritualmente y físicamente ella era la mujer del rey y era la reina. Y en este caso también el espíritu jezabélico es la reina de la iglesia. Ella hace y deshace. ¿Y el rey? No, para el espíritu de Jezabel, para estas brujas, el rey no existe. Ellas hacen y deshacen como les viene en gana, si se puede decir de alguna manera. Entonces el pueblo, porque el pueblo les permite que ellas gobiernen, reinen. ¿Por qué? Porque el pueblo no va a las Escrituras. Porque si el pueblo va a las Escrituras, que el apóstol Pablo, que es aquel que nos dio la doctrina, la sana doctrina, porque esa es la sana doctrina, la que enseñó el apóstol Pablo, porque el que fue al tercer cielo fue el apóstol Pablo, no Gigi Ávila, ni estas jezabélicas. El que fue al tercer cielo, recibió la revelación del Evangelio, fue el apóstol Pablo. Y él nos enseña y nos dice que no permite a la mujer que enseñe. Y esta mujer, Jezabel, de acá de la iglesia de Tiatira, profetizaba, enseñaba y seducía a los siervos de Dios para que forniquen, como dice acá la palabra, y los lleva a la idolatría. Y estas mujeres jezabélicas llevan al pueblo a idolatrar a las obras, a idolatrarla a ella, a temerle a ella y a idolatrar a las obras. O sea, que las obras se transforman en Dios, o sea, el camino al cielo se transforma en las obras. Si usted obra bien, va al cielo, si obra mal, va al infierno. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Por eso el Señor habló del nuevo nacimiento. Nacemos una sola vez, no nacemos un montón de veces. Nacemos una sola vez y una vez que hemos nacido, empezamos a crecer, nos alimentamos de la palabra, crecemos. Y eso es todo. No hay pérdida de salvación. Entonces lo que queremos decir es que este espíritu de Jezabel se está moviendo en la iglesia, se mueve en la iglesia y trae mucha desgracia al pueblo, como después dice el Señor que le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea que Dios habla con le da tiempo para que se arrepienta. Estas mujeres de Jezabel en la iglesia escuchan mensajes como estos, pero no se quieren arrepentir.
Escuchan que la salvación no se pierde, pero no se quieren arrepentir. Escuchan la verdad, pero no se quieren arrepentir. Y dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. El Señor les da tiempo para que se arrepienta porque va a venir el juicio y viene el juicio sobre ellas. Pero si se arrepiente, Dios quita su mano. Es como hablamos siempre. Nosotros podemos pecar, y viene el juicio de Dios. Como hijos de Dios, no vamos a ir al infierno, vamos a pagar un juicio en esta tierra. Pero el cristiano pide perdón, se arrepiente de corazón, se arrodilla, y Dios detiene su mano y quita el juicio. Y el Señor nos da tiempo para que nos arrepentamos. Pero tenemos que ser sensibles. Estas mujeres no son sensibles, son de piedra. Tienen un espíritu malo. Entonces, dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama, en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Le manda una enfermedad al Señor que queda en cama, queda postrada. Dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces hay un juicio de enfermedad y de muerte sobre todas estas personas que no se quieren arrepentir. Tienen un corazón duro, tienen un corazón malo, son personas violentas, mal habladas, que inspiran temor en el pueblo. Pero el Espíritu Santo trae luz y levanta hombres y siervos, como en su época levantó a Elías, como en su época levantó a los 7.000 que no doblaron rodillas ante Baal, para oponerse a este espíritu diabólico de Jezabel. Luego vamos a ver, cuando veamos la historia de Jezabel, cómo termina Jezabel en manos bajo el juicio de Dios. Así que esta es una introducción de lo que es el espíritu de Jezabel, de estas mujeres predicadoras que no está permitido enseñar en la iglesia, ni profetizar, ni todas esas payasadas que hacen, lo cual no está permitido de parte del Señor. Este manejo de las mujeres en la iglesia. No necesariamente tienen que tener un título, porque la mayoría dice, no, yo no soy pastora, yo no soy nada, pero manejan toda la iglesia con este espíritu de manipulación que tienen. Es un espíritu diabólico que trae tristeza al pueblo, que trae oscuridad, que trae dolor, que trae muerte, que trae enfermedad. Por eso el Señor quiere librar al pueblo de todas estas cosas. No seguir a estas falsas predicadoras, porque dice que a los que seguían a esta mujer, como dice acá en el versículo, dice, aquí yo la arrojo en cama, en gran tribulación a los que con ella adulteran, y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, todos los seguidores de estas malas mujeres predicadoras, falsas profetas, que profetizan muerte, que profetizan enfermedad, todo para llenar al pueblo de temor. Y todos los que siguen, dice la palabra aquí en Apocalipsis, van a sufrir las consecuencias como las sufre estas mujeres, estas jezabélicas. Entonces, ¿qué pasa? Trae dolor al pueblo, trae muerte, trae enfermedad, trae accidentes. Si uno puede ver cómo hay muchas muertes, hay muchas enfermedades, muchas cosas feas que pasan en estas congregaciones, porque están estas mujeres, está este espíritu de Jezabel manejando toda la situación. Entonces Dios tiene que enviar su juicio, porque no se arrepienten de las obras de Jezabel. Entonces, hay un mensaje de esperanza de parte del Señor, que por eso el Señor dice, salid de en medio de ellos, huid en medio de este pueblo, y yo los recibiré, dice el Señor. Entonces vamos a dejarlo por acá, esta introducción de lo que es Jezabel, el espíritu de Jezabel, la mujer jezabélica en la iglesia, que maneja la iglesia y en la cual Gigi Ávila apoyó
y estamos denunciando por medio de las Escrituras de que esto es totalmente diabólico y que tiene que ser extirpado en la iglesia. Así que bueno, espero que sea de bendición este mensaje y que Dios les bendiga a todos.